Hola nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por visitar el canal. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo diferencial e integral. En esta ocasión vamos a presentar la definición formal de la integral y vamos a ver su interpretación geométrica. Hemos mencionado al inicio del curso que las operaciones derivada e integral son operaciones inversas. Para darnos una idea de cómo es esto, pues tenemos que recurrir a la aritmética. En la aritmética, la resta es la operación inversa de la suma o la división de la operación inversa de la multiplicación. De la misma manera, la extracción de las raíces pues es una operación inversa a la elevación a potencias. Nosotros mencionamos anteriormente, bueno, en nuestro curso, que una derivada nos representa una recta tangente a una curva. Aquí vamos a ver que la integral de una función nos representa un área bajo una curva. Nosotros dijimos que para las derivadas, dada una función y igual a f de x, utilizábamos distintas notaciones. Podíamos utilizar la notación de Leibniz, de y de x, o derivada de f respecto de x, notación de Leibniz. O podíamos utilizar la notación de Newton, con un punto sobre la función a derivar. También de igual manera podíamos utilizar la notación de la prima, f' de x, en la notación de Lagrange. O de la misma manera podemos utilizar el operador de, que nos representa la derivada, la notación de Cauchy. Bueno, nosotros hemos decidido que vamos a utilizar o hemos estado utilizando la notación de Leibniz. ¿Por qué? Porque en esta notación nos indica exactamente con respecto a qué variable nosotros estamos derivando. Mientras que en las otras notaciones, pues si no se pone explícitamente el paréntesis con la variable independiente, no podríamos saber con respecto a qué se deriva. Bueno, la noción de la integral es que nosotros, dada una función arbitraria igual a f de x y dado un intervalo a, b, nosotros podemos determinar en este intervalo por medio de la integral el área bajo la curva. Sabemos calcular áreas de polígonos regulares, pero no sabemos cómo calcular áreas bajo curvas o entre curvas. Para ello vamos a utilizar la operación integral. La integral se denota con una S alargada. Este se llama signo integral. Así, la integral de una función f de x se escribe como integral de f de x diferencial de x, donde la S alargada es el signo integral, f de x, a esta función le llamamos integrando, y de x le llamamos diferencial de la variable x, que dijimos es una cantidad infinitamente pequeña. Así, el área bajo la curva pues es la integral de la función f de x por el diferencial de x entre el intervalo a, b. Bueno, para ver cómo se realiza este proceso de calcular áreas bajo curvas, tenemos que realizar un método de aproximación. Para ello, nosotros vamos a elegir una función arbitraria, f de x, igual a f de x. Vamos a elegir un intervalo a, b, y sobre este intervalo vamos a calcular el área bajo la curva. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a dividir nuestro intervalo a, b en segmentos de igual longitud. Al primer punto le vamos a llamar A, va a ser el punto x0, después tenemos x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7
y el punto B va a ser el punto X8. Con estos segmentos entre X0 y X1 o X1 y X2, entre cada uno de ellos, nosotros vamos a formar bases de rectángulos cuya altura va a venir dada por la función evaluado en el punto que precede. Por ejemplo, para el primer rectángulo vamos a elegir la altura f en el punto X0. Eso quiere decir que nosotros tendríamos, vamos a ponerlo con otro color, este rectángulo. Para el siguiente rectángulo, nosotros vamos a tener como altura f evaluado en x1 para el siguiente rectángulo f evaluado en x2 para el siguiente f evaluado en x3 para el siguiente f evaluado en x4 para el siguiente f evaluado en x5 para el siguiente f evaluado en x6 y para el último tendríamos f evaluado en x7. Como podemos ver, algunos de los rectángulos exceden el área bajo la curva, mientras que a otros les falta. En los lugares donde la función es creciente, hay faltantes. Vamos a escribir colorear con color rojo. Mientras que los excedentes vamos a utilizar otro color, por ejemplo el verde. Pues la única manera en que nosotros podemos minimizar este error es haciendo la base de estos rectángulos infinitamente pequeña, tan pequeña como se desee. Para ello vamos a utilizar el proceso de límite. Primero que todo vamos a definir las longitudes x1 menos x0, las bases de nuestros rectángulos x1 menos x0, como hemos dicho, es igual a x2 menos x1, es igual a x3 menos x2, así sucesivamente. Los puntos suspensivos significan sucesivamente hasta llegar a x8 menos x7. A cada uno de estos intervalos, por simplicidad, le vamos a llamar delta x, donde delta x dijimos que representa incremento en x. Muy bien, y puesto que conocemos las alturas de cada uno de los rectángulos, pues el área total va a venir dada como la suma de las áreas individuales, área 1 más área 2 más área 3, hasta llegar al octavo rectángulo. Entonces, el área del rectángulo 1 va a ser la altura, que es f de x0, multiplicado por la base, que es x1 menos x0. El área 2 va a ser f en x1 por x2 menos x1. El área del tercer rectángulo, f evaluado en el punto x2 por x3 menos x2, así sucesivamente hasta llegar f en el punto x7 por x8 menos x7. Voy a borrar esto para que se vea un poco claro. Bueno, vamos a arreglar aquí. Pero
hemos dicho que cada uno de estos incrementos en x lo podemos denotar como delta x. Por lo tanto, el área queda representada como f de x0 por delta x más f de x1 por delta x, así sucesivamente hasta llegar a f de x7 por delta x. Está muy chiquito el pintarrón. Como delta x es una cantidad que es un factor que es común a cada uno de los términos de esta suma, lo podemos sacar factorizando. Los puntos suspensivos los utilizo para no escribir todo por delta x. También podemos utilizar la notación de sumatoria, la sigma, y decir que esta suma corre desde k igual a 0 hasta 7 de f de xk por delta xk. Bueno, en el caso más general nosotros podemos tener n, donde n es un número arbitrario, elemento de los enteros positivos, y puede ser muy grande, puede ser 20, 100, grande, tan grande como se desee. Entonces el área, nuestra aproximación, viene dada como la suma desde k igual a 0 hasta n de f de xk por delta x. Ahora, lo que sigue aquí es que nosotros vamos a tomar un proceso límite. Voy a borrar esta suma de aquí abajo. Vamos a hacer que el incremento en x se haga infinitamente pequeño. Eso lo denotamos en cálculo como delta x tiende al valor 0. O lo que es lo mismo, hacemos que el número de rectángulos sea infinitamente grande. Eso lo denotamos como n tiende a infinito. Y tomamos el valor límite de esta suma. Entonces tenemos límite cuando delta x tiende a 0 de la suma desde k igual a 0 hasta n de f de xk por delta x. Lo que sucede es que esta suma en el límite cuando delta x tiende a 0 se convierte precisamente en el signo integral, y en los extremos del signo ponemos los extremos de nuestro intervalo a y b de f de x por dx. También cuando delta x tiende a 0, pues delta x se convierte en un diferencial de x, que dijimos una cantidad infinitamente pequeña. O sea, delta x infinitamente pequeño, pues es delta x, perdón, diferencial de x. Esta es la definición formal de la integral definida. Espero que con esto les quede claro cómo se construye la integral. Y por el momento esto es todo. Muchas gracias por su atención y por darse el tiempo para ver el video. Muchas gracias.